Boa tarde. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier momento. No sé en dónde están en este momento. Es un gran placer. Desculpa, gente. Obrigada. Alguém que estava com o fone aberto. Teníamos una persona con el micrófono abierto. Una vez más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde estén. En realidad, es un gran placer aquí para empezar el año de 2024, que en nuestra serie de webinars organizado por el Hub Regional de Web Data. Ese webinario es una serie de varios webinarios, tres. Vamos a tener uno este mes, el próximo el otro, marzo, abril y mayo. Me imagino que al final, Marcelo, vas a anunciar los otros, por lo tanto no voy a demorarme mucho, es tan solo para darles la bienvenida y decirles que es un placer estar aquí. Este webinario se está organizando junto con nuestro aliado Nicky BR, y Nick BR está con nosotros desde el nacimiento. Es una gran alegría organizarlo junto con Nick BR. Espero que aprovechen, que se sientan a gusto, y Marcelo, puedes hacer uso de la palabra ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de la primera experiencia de la serie de webinarios sobre nuevos desarrollos en el mundo de datos alternativos, aquí organizado por un grupo regional Big Data junto a NICBR, en donde trabajo. Esos webinars van a mostrar el uso de bases de datos no convencionales para intentar producir estadísticas oficiales, de estadísticas públicas. El primer trabajo va a abordar los aspectos del intento de la ponderación para ver la calidad de Internet en escuelas brasileñas. Nuestro orador Thiago tiene doctor y una maestría en ciencias políticas de la Universidad de São Paulo y una licenciatura en las relaciones internacionales de la Universidad Estadual Paulista. Es científico de datos del Centro Regional de Estudios sobre el Desarrollo de la Sociedad de Información. Trabaja con investigación de muestras sobre tecnología de la información y la comunicación y nuevas tecnologías para la recolección y análisis de datos, como muestreo probabilístico, datos georreferenciados y aprendizaje automático. Su ponencia durará 30 minutos y después tendrá tiempo para responder preguntas. Y después de su presentación, aún voy a anunciar cuáles serán los otros dos webinars en este número de temas, que es el uso de datos alternativos para la producción de estadísticas oficiales. Buenas tardes. Aquí voy a compartir mi pantalla. Todo mundo consegue ver? Yes. Sim. O Marcelo é um dos coautores do... Yes, we can see it. O Marcelo é um dos autores. Marcelo es uno de los autores del artículo. Nós dois trabalhamos aqui Los no ambos trabajamos en el que é o CETIC.br, que es el Centro Regional para Estudios del Desarrollo Sociedade da Informação. de la Sociedad de Información. Pro Este es un centro vinculado al Comité Brasileño Internet, de Internet, executivo, que é o y su brazo ejecutivo, que sería el Nós somos um NIC.br. centro También somos un centro UNESCO. e o outro coautor que Y el otro coautor, que lamentablemente no está aquí, el profesor Pedro Silva del ENSE, del IBGE. E esse trabalho tem sido Y este desenvolvido trabajo se desarrolló prácticamente hace un año lidar para poder lidiar com uma base de dados que a gente con la base de datos que tenemos para la medida de calidad del Internet. um pouquinho melhor agora Y voy a sobre hablar un sobre poco isso, más enquadramento. sobre este tema. Aqui no nick.br Aquí en temos Niki.br alguns serviços tenemos diferentes algunas que são coordinaciones do diferentes, un centro de investigación, CERT.br, y el tem um setor de CERT.br da internet, tiene un sector de medidas de calidad de Internet, e o que es el CIMET CIMET. é Y el um CIMET dispositivo, tiene un pode ser também um dispositivo firmware que puede ser un firmware para incluirlo, software que é o instalado un no computador software que se instala en la computadora para coletar
para recabar información sobre la calidad del Internet automáticamente. De tanto en tanto tiempo con la computadora y el routador prendido, ellos recaban estos datos. Y bueno, lleva a cabo los test de velocidad para medir upload, download y ping. Las medidas están disponibles solo para los centros escolares que han instalado voluntariamente sus dispositivos CIMET, tan solo para los que instalaron este dispositivo. Aquí tenemos una muestra autoseleccionada. El objetivo aquí es calcular la calidad de Internet para el conjunto de las escuelas brasileñas. La muestra disponible no es una muestra probabilística. Tenemos que pensar cómo ponderarla para que sea representativa. Y la población destinataria se define como todas las escuelas municipales, estatales, con acceso a computadoras e Internet, porque esperamos que para instalar un software en la computadora tiene que haber firmware ruteador, que son dos prerequisitos que hemos establecido. Y para calcular las medidas del resumen de la población objetivo, se necesitan ponderaciones para la muestra no probabilística. Nuestras fuentes de datos serían mediciones de la calidad de Internet que fueron recabadas por el CIMET. La base original es del 5 de abril del año pasado, cuando los dispositivos estaban instalados en prácticamente 50.000 escuelas. Nuestra población objetivo, el marco poblacional proviene del censo escolar, que contiene datos de todas las escuelas de enseñanza primaria en Brasil y que es manejado por el INEP. Ellos hacen esa encuesta y la aplican todos los años. Y la base de datos del censo de 2022 sí incluyó prácticamente 225.000 escuelas, y de aquellas prácticamente eran 104.000 escuelas, eran públicas, municipales, estatales, con un ordenador y acceso a Internet. Aquí hay una mejor situación, aquí podemos ver una situación más clara. Aquí en esta tabla tenemos la distribución de los colegios por el tipo de administración, si es pública, federal, estatal, municipal, o si son privadas, o si tienen o no un dispositivo CIMET instalado. Esta es la base de abril del año pasado, para que vean que no hay ninguna escuela pública federal. Las escuelas privadas particulares, bueno, es muy raro verlas, y por eso continuamos con la dirección de analizar las escuelas públicas, estatales y municipales. Ahora, los retos para este estudio, porque estamos lidiando con Big Data, tanto por el número de registros, que son prácticamente 270.000 colegios, y el número de variables, que serían 190 variables categóricas y 113 variables numéricas. El uso de métodos de selección de variables tradicionales para calcular no funciona muy bien, porque todas las variables eran significativas cuando vemos los diferentes modelos. Por lo tanto, decidimos utilizar la fuerza bruta, porque ese fue el nombre que le dimos, para intentar obtener un modelo que fuera útil para que pudiéramos calcular esos pesos, aunque fuese computacionalmente intensivo. La metodología que seguimos para poder evaluar los modelos para atribuir pseudo pesos o pseudo ponderaciones, los cálculos de esta población objetivo con relación al censo escolar. Aquí vemos 50.000
y calculamos cuán representativas son vis a vis la población objetiva y la analizamos a través de las 6 medidas que son los desvíos absolutos de las variables categóricas, de las variables numéricas. Aquí tenemos 4 de las medidas. Además, también analizamos el número de variables categóricas que no eran parte del intervalo de confianza de 95% para estos valores objetivos. Ahora, si una de las categorías de la variable estuvieran afuera de este objetivo, sería considerada como si no hubiera logrado el objetivo y de las variables numéricas lo mismo. Caso no estuvieran adentro, serían consideradas aquí. Cuanto más variables, más lejos estaríamos del, de la población objetivo. Nuestra estrategia principal fueron varios random forests utilizando 2 etapas. Aquí utilizamos random forest para que nos diera una sugerencia debido a la importancia de la variable para predecir la existencia del dispositivo CIMET. Sin embargo, no recabamos ese resultado para obtener la estimativa de la pseudoponderación. Utilizamos un modelo de regresión logística, incluyendo variables de acuerdo a la importancia presentada por Random Forest. Al fin, tenemos un modelo logístico simple. Y y variables si la escuela tiene o no tiene CIMET X. Si son variables categóricas y tenemos X, N, Y variables numéricas. Para aplicar todo eso, creamos una función para calcular las desviaciones absolutas, las desviaciones relativas y el número de variables fuera del intervalo de confianza para variables numéricas y categóricas de modelos. Testeamos más de 700 modelos y aquí añadíamos 5 variables a cada nueva iteración. Por ejemplo, empezábamos con 5 variables numéricas y categóricas, 5 numéricas hasta llegar a 100, después 10 categóricas, 5 numéricas, 10 hasta llegar a los 100, hasta las 190 variables categóricas. Y la selección de modelo que se aplicó para el cálculo de pseudoponderancia fue una selección parsimoniosa con buenos valores para las medidas de ajuste que serían de bondad, pero que no tuviéramos que utilizar todas las variables y tener un modelo muy pesado que al fin no sería lo mejor. Aquí veíamos que con el incremento de variables mejoraba, pero después vamos a hablar sobre eso. Como estrategias alternativas, se creó un ancla para un buen resultado que sería un modelo que sería una suma randómica que utilizamos como referencia y que tuviera el mismo tamaño del número de la muestra de escuelas que usan CIMET. Para compararlo a nuestra estrategia principal, usamos 2 técnicas muy utilizadas en Big Data que son Random Forest Lasso. Para ambos utilizamos un conjunto de entrenamiento de 30,000 observaciones para generar puntuaciones de propensión para la población objetivo sin validación cruzada ni hiperparámetros. No utilizamos hiperparámetros porque era más experimental, pensando en el resultado inicial y poder ver hasta dónde valía la pena invertir en eso porque son modelos que cuestan mucho del punto de vista de computación. Y aquí tenemos el resultado de las estadísticas para las metodologías aplicadas, una desviación absoluta relativa a las variables categóricas, absoluta y relativa de las variables numéricas y el número de variables numéricas y categóricas afuera del objetivo. Cuando vemos
La sumatoria simple, aquí vemos un poco de desviación porque hay una variación para algún desvío de estas variables al final, pero lo más importante es que no hay ninguna variable categórica fuera y dos variables numéricas. Por el número de variables, uno puede entender que el desempeño fue bueno y sería nuestra referencia para comparar los otros modelos aplicados. Cuando vemos Random Forest, podemos ver que estos desvíos aumentan mucho y el número de variables superan 75% y aquí alrededor de 60%. Y con lazo incrementa aún más. Y aquí prácticamente 90% de las variables numéricas están afuera del objetivo y las categóricas 165 a 190, prácticamente todas las variables estaban afuera de su objetivo. Y aquí utilizamos 145 variables, 140 categóricas y tenemos un desempeño que no es el mejor posible, no es como una aleatoria simple, pero sí es posible reducir el sesgo bastante. Y esta base cargable tenemos tanto los 5 de las variables numéricas fuera del intervalo de confianza y 55 de las categóricas, los números redondos. Si los comparamos contra las otras estrategias, es una reducción bastante significativa. Estas gráficas nos muestran cómo nosotros seleccionamos el número de variables. Es exactamente el modelo de MED. 145 variables, 290 posibles. Tenemos las variables fuera del intervalo de confianza, con un número más bajo de variables. Bueno, muchas quedan fuera, categóricas y numéricas. Y a partir de aquí la variación disminuye. Tenemos más variables que se incluyen, sin embargo, no es tan grande, bueno, para llegar hasta aquí. Y si analizamos la suma de los desvíos relativos, la suma es casi igual a los modelos con todas las variables. Las variables numéricas, básicamente, bueno, lo mismo para las categóricas, es tan solo un poco superior, pero nada tan importante. Y así generamos un modelo con un número mucho menor de variables, el total de variables del escolar, y alcanzamos resultados similares. Esta fue, bueno, fueron algunas pruebas que nosotros hicimos recientes y recibimos una base más actualizada de las escuelas que cuentan con el dispositivo. Tenemos el modelo básico, el que estaba en el primer cuadro, la inclusión de, bueno, utilizamos el mismo modelo, pero ahora para 65,000 casos que se encuentran en esta nueva base. Y el tercer modelo también utiliza las mismas 145 variables, ahora con 69,000 casos. Tenemos los 65,000 que están en este modelo en la segunda base y luego incluimos aquellos que estaban en la primera y no están aquí y hacemos la calibración, el calibraje. El modelo no funciona exactamente igual. Si seguimos las 145 variables del modelo Rentofort y logística y que aplicamos en la base de marzo y abril del año pasado, los resultados son peores. Y con eso nosotros desconfiamos que cada nueva actualización tendríamos que, bueno, volver a hacer este proceso del random forest. ¿Cuántas variables son? ¿Cuáles son las variables? Seguiremos la misma orden de variables de abril del 2023. Y bueno, tendremos que volver a hacer todo el proceso y saber qué variables entonces están ahora en cada nuevo conjunto de datos.
y cuál es el número de variables que debemos incluir también con esta función para que podamos calcular las medidas. Y aquí, el último cuadro de exposiciones que tenemos, la comparación del modelo de referencia de 145 variables, 100 numéricas y 40 categóricas, la del Random Forest con datos de abril 2023 y 46,000 observaciones. Y acá, bueno, luego de revisar el proceso con la base del Random Forest, selección de variables con la base de noviembre 23, seleccionamos 165 variables. Ahora, numérico sigue igual, pero suben las categóricas. Y al final vemos un descenso en algunas medidas. Entonces, mejoró, pero a la vez, si pensamos que son casi 20,000 observaciones más, una población de 100,000 escuelas aproximadamente, un poco más, son 65,000. Tenemos un sesgo que es grande, aún que ya hicimos el ajuste. Bueno, sí hubo un descenso, pero sospechamos que hay un grupo de escuelas, algún clúster, algún grupo, y pensamos ahora cómo trabajar con eso, que nosotros no estamos alcanzando, que no están adheriendo al programa de mediciones. Porque venimos en las desviaciones, hay una mejora razonable, no tan latente, pero el número de variables fuera del objetivo mejoró. Las variables categóricas, donde teníamos más problema. Y bien, teniendo en cuenta toda esta labor, con una muestra no probabilística tan grande, bueno, con una parte tan grande del público objetivo, tenemos que corregir el sesgo y las medidas no ponderadas generan un sesgo considerable. Si pensamos en Big Data, esta debe ser una preocupación importante porque nosotros tenemos en este caso una población ancla para referenciar estos datos y poder reponderar, pero hay que entenderlo, aunque no lo, hay que entender qué parte de la población estamos representando. La propuesta que estamos presentando de ponderación, bueno, está en el medio del camino, el número de variables del camino y el sesgo que sigue en algunas de las variables permanece. Y algo que llamó nuestra atención es que al combinar las metodologías, sí produjimos resultados mejores, métodos que son muy utilizados para tratamiento y modelaje de Big Data como Random Forest. Y la inclusión de los nuevos registros, las nuevas entradas y el uso del mismo modelo de referencia. Si fuimos del 46 hasta casi 70,000, bueno, esto aumentó las estadísticas de ajuste de bondad de modelo. La consecuencia es que cuando tengamos la inclusión de muchas observaciones, al igual de lo que vimos, tendríamos que, bueno, rehacer todo el proceso, reidentificar cuáles son las variables más importantes en base al Random Forest, hacer la validación de las estadísticas del modelo para selección del modelo, que es la referencia para que calculemos los pseudopesos. Y debemos decir también que la instalación de los dispositivos sigue y cada trimestre esta base es actualizada y el proceso otra vez más, bueno, tendrá que volver a repetirse porque estamos en este caso pensando en generar estos datos para políticas públicas y tenemos una alianza con el Ministerio de la Educación para este fin, un proyecto de la escuela conectada. Y tratamos entonces de comprender en los estados divididos en tipo de administración, si es pública, estatal, municipal. Tendríamos una inclusión de un mayor número de variables de escuelas privadas, públicas federales y tendríamos también cómo incluirlas en el modelo.
y los scores urbano y rural diferenciados, siempre con foco en la creación de políticas públicas y generar indicadores que se puedan utilizar, que sean representativos. Entonces, ya empezaremos a difundir esto. Prontamente el portal ya contiene mucha información y la idea es que, bueno, lo que queremos es que estos datos sean fiables para que tengamos impacto en la construcción de políticas públicas. Bueno, esta era mi exposición. Tenemos estas referencias. Podremos también compartir las láminas con todos. Muchísimas gracias y podremos abrir para preguntas. Gracias, Tiago. Bien, entonces ahora los participantes podrán levantar la mano o enviar sus preguntas en el chat. Podremos leer las preguntas para Tiago. Hola, como trabajamos juntos, tengo la primera pregunta. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en estos métodos con Lazo, Random Forest? Claro, ¿cuáles fueron los retos, digamos? En el proceso, ¿ustedes esperaban estos resultados? En realidad, nosotros no esperábamos nada con relación a los resultados. Estábamos más bien experimentando, buscando una solución que, bueno, fuera más confiable y que nosotros pudiéramos aplicar para generar indicadores útiles. Ahora, lo más desafiante, creo, fue la capacidad computacional, porque nosotros calculamos 760 modelos para identificar cuál estaba mejor. Y esta fue la principal estrategia. El Random Forest también es muy intensivo en términos computacionales, demanda mucho Lazo. Como no trabajamos con parametrización, poco menos, solo hicimos validación, pero es más bien, no sé, el desafío es más bien pensar en estrategias alternativas cuando las técnicas más tradicionales no funcionan. Nosotros, por ejemplo, combinamos dos estrategias diferentes que, bueno, en principio no andarían juntas y el random forest para selección de variables, porque si usáramos el stepwise en un modelo logístico, bueno, no tendríamos a nadie. Las variables son estadísticamente significativas, son muchos los desafíos que salen durante el proceso y bueno, de cómo buscar una solución y debemos intentar ser creativos en el proceso. Pues no hay una estrategia única ya preparada para muchos de los desafíos que hemos encontrado y seguiremos encontrando trabajando con Big Data. Sí, Guillermo pregunta si al elegir la técnica también pensamos en otras cosas. Nosotros empezamos con una regresión logística con Stepwise para que hiciera la selección de las variables que, bueno, queríamos tener en el modelo y todas fueron usadas. Es el método más tradicional para cálculo de pseudopeso. Y luego, bueno, avanzamos con esas estrategias. Pensamos en cómo seleccionar las variables o aplicar modelos que generen importancia, que tengan un peso para cada una de las variables que estaban. Es decir, esto lo que hace es ordenar estas cosas en el árbol de decisión y hace cálculos siguiendo una orden de importancia, del peso que tiene la variable para el modelo final. Y en Lazo, algunas reciben peso cero y salen del modelo, pero no funcionaron. Tampoco funcionaron. La idea es de tratar de combinar métodos que generen una orden o pesos
para estas variables, pensando en una manera más tradicional de calcular el pseudopeso. Esta fue la salida que encontramos del Random Forest para seleccionar variables y aplicar un método más tradicional de ponderación del score. Giovanni, consegue ler tudo. Hola, muchísimas gracias por esta exposición, Tiago. Un muy buen trabajo. Quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Por qué estuvieron tan diferentes los resultados con pseudopeso y sin usar pseudopeso? Y utilizamos alguna medida de precisión en las estimaciones como error estándar, utilizando el pseudopeso, y si utilizamos algún método de calibración después de estimar el pseudopeso, los totales conocidos de otras fuentes y los relacionales. Bien, nosotros, de hecho, no hicimos la superestimación de los indicadores porque sabíamos que existía un sesgo. Eso para la pregunta de los resultados con o sin, ¿verdad? Y los resultados para las medidas de descarga, etcétera, no evaluamos eso. Y al final adoptamos una muestra randómica. Simple sería el resultado del mundo ideal tener esas escuelas con esas medidas, pero no las teníamos. Queríamos entender cómo, bueno, qué tan lejos estábamos de una muestra aleatoria, randomizada, simple de esta población objetivo, con tamaño igual también. Y al final, esta fue la única estrategia que usamos. No calculamos los indicadores como calidad de Internet, ¿verdad? Bueno, la idea de este trabajo es que si nosotros simplemente utilizáramos esta muestra voluntaria como una muestra representativa, esta tendría un sesgo muy grande para las estimaciones de las estadísticas que nosotros conocemos dentro de esta investigación. Este sondeo serían estimaciones también de la calidad, sesgadas de la calidad medida, y por esa razón calculamos los pseudopesos para ah, anular el sesgo. Y bueno, después de estimar el pseudopeso para el modelo que elimina parte del sesgo, estimamos primero el pseudopeso y después las medidas marginales. eh, Como por ejemplo, digamos, los estados brasileños, los cruzamos con el tipo de administración de la escuela, que si es estatal o municipal, y la escuela se encuentra en una zona urbana o rural. Estas tres características, bueno, son las que nos fijamos y usamos para calibrar los pseudopesos estimados por este método Random Forest y la logística también. Sí, por suerte. Y las escuelas están en todos los estratos. Esto nos ayudó mucho, fue muy útil. ¿Tenemos más preguntas? Bien, a lo que parece, ya no hay más preguntas.
en el chat y parece que nadie solicitó hacer preguntas. Muchísimas gracias a todos. Perdónenos una vez más por el retraso. La próxima vez tendremos 2 webinarios más con el tema desafíos y principales alternativas en la producción de estadísticas públicas. Y bien, el 1 tendrá lugar el 19 de abril, un viernes, a la 1 de la tarde de Brasil. Hablaremos de la corrección de sesgos en la estimación de los casos de COVID-19 en Brasil. Y el 17 de mayo tendremos otro más sobre muestreo inferencial respecto a los precios para mercados virtuales. Espero que todos hayan aprovechado el webinario y que también podamos contar con su presencia en los webinarios siguientes sobre estos temas, bases alternativas. Un muestreo diseñado y planeado para introducir estadísticas oficiales o públicas. Y hoy por hoy tenemos cada vez más acceso. Debemos tener cuidado, sin embargo, al momento de usarlo, hacer validación estadística. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Tiago, hasta luego.